Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay algo extraño en los trabajos de noche que la gente del día nunca entiende. No es solo el cansancio o el sueño alterado. Es esa sensación de estar despierto cuando el mundo entero duerme, de ser testigo de cosas que solo pasan en la oscuridad. Los que trabajamos de noche sabemos que hay horarios donde todo cambia, donde las sombras se mueven diferente y los sonidos no son los mismos. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contar pasó hace 2 meses y medio, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Llevaba apenas 3 semanas en ese trabajo cuando empezaron a pasar cosas raras. La fábrica era grande, con varios edificios conectados por pasillos largos y oficinas vacías durante la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras 2 semanas todo fue normal, pero después comencé a notar cosas que no tenían explicación. Todo empezó una noche de martes. Eran como las 2 de la madrugada y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el área de producción. La fábrica estaba completamente apagada. Solo funcionaban las luces de emergencia que daban esa luz amarillenta que siempre me ponía nervioso. Mientras caminaba entre las máquinas de coser, escuché un ruido que me llamó la atención. Era como si alguien estuviera moviendo cajas en el almacén principal. Me acerqué despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. El almacén estaba al final de un pasillo largo y estrecho. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y el ruido había parado. Abrí con cuidado y alumbré hacia adentro. Todo estaba en su lugar, las cajas apiladas como siempre, los rollos de tela ordenados en las estanterías. Pero había algo diferente en el aire, como un olor extraño que no pude identificar. Revisé todo el almacén con la linterna, moviendo algunas cajas para asegurarme de que no hubiera nadie escondido. No encontré nada fuera de lo normal, pero esa sensación rara no se me quitaba. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que volteaba, no había nadie ahí. Salí del almacén y seguí con mi ronda, pero ya no me sentía tranquilo. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero cuando llegué a casa esa mañana, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en ese ruido y en la sensación de no estar solo en la fábrica. La siguiente noche, miércoles, decidí estar más atento. Llegué un poco antes de mi hora para revisar todo el lugar con luz del día, antes de que se fuera el supervisor del turno vespertino. Todo se veía normal, pero le pregunté si había habido algún problema durante el día. No, todo tranquilo, me dijo. Aunque los del turno de la mañana comentaron que encontraron algunas cajas movidas en el almacén principal. Pensaron que habías estado buscando algo anoche. Eso me puso más nervioso. Yo había dejado todo exactamente como lo encontré. No había movido ni una sola caja de su lugar. Le conté al supervisor lo que había pasado, pero solo se encogió de hombros y me dijo que probablemente había sido el viento o que alguna caja se había acomodado sola por el peso. Esa noche decidí quedarme más tiempo en el área del almacén. Puse una silla en el pasillo, desde donde podía ver la puerta, y me senté a esperar. Las horas pasaron lentas. A la 1 de la mañana todo seguía igual, pero cerca de las 2, ese ruido volvió a empezar. Esta vez era más claro. Definitivamente sonaba como alguien moviendo cajas y caminando entre los pasillos del almacén. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. El ruido continuaba, pero cuando puse la mano en la manija para abrir, todo se quedó en silencio otra vez. Abrí rápido y alumbré hacia adentro. Mi corazón casi se para cuando vi lo que había ahí. Varias cajas estaban en el suelo, como si alguien las hubiera tirado desde las estanterías altas. Rolls de tela estaban desenrollados por todo el piso. Era imposible que eso hubiera pasado solo. Entré al almacén con mucho cuidado, alumbrando hacia todos los rincones. No había nadie, pero el desorden era real. Alguien o algo había estado ahí,
moviendo cosas mientras yo estaba afuera. Lo más extraño era que no había escuchado el ruido de las cajas cayendo al suelo, solo ese sonido de alguien caminando y moviendo cosas con cuidado. Pasé el resto de la noche ordenando el almacén y tratando de entender qué había pasado. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le mostré todo y le conté exactamente lo que había visto y escuchado. Esta vez se puso más serio y me dijo que iba a revisar las cámaras de seguridad. Pero las cámaras del almacén no han funcionado en meses, me dijo después de revisar. El sistema está dañado desde el año pasado y nunca lo arreglaron porque casi no pasa nada aquí en las noches. Eso me tranquilizó un poco, pensando que tal vez era alguien que se había metido a robar y por eso no querían que los vieran. Pero también me asustó más, porque significaba que alguien conocía la fábrica lo suficiente como para saber que no había cámaras funcionando en esa área. Los siguientes días traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era un ladrón que conocía el lugar, o algún empleado que tenía llaves y venía a buscar algo por las noches. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Un ladrón se habría llevado algo, y no había nada de valor en ese almacén. Solo materiales para la producción. El jueves por la noche decidí cambiar mi estrategia. En lugar de hacer las rondas regulares, me quedé escondido en la oficina que daba al pasillo del almacén. Desde ahí podía ver quién entraba o salía, sin que me vieran. Apagué todas las luces de esa área y me senté en la oscuridad a esperar. Las primeras horas fueron eternas. Cada pequeño ruido me ponía alerta, pero todo parecía normal. La fábrica tenía sus sonidos habituales, el viento que entraba por algunas ventanas mal cerradas, las máquinas que hacían ruidos extraños cuando se enfriaban después del turno del día. Pero cerca de las 2 de la mañana, todo cambió. Primero fue un sonido de pasos muy suaves, como alguien que caminaba descalzo por el pasillo. Los pasos venían desde el otro extremo de la fábrica, desde el área de oficinas administrativas que siempre estaba cerrada con llave durante la noche. Me asomé un poco por la ventana de la oficina, pero el pasillo estaba muy oscuro y no podía ver nada. Los pasos se acercaban despacio, parándose cada pocos metros, como si quien caminaba estuviera revisando algo o escuchando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temía que se escuchara. Saqué el celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Eso era raro porque siempre había señal en esa parte de la fábrica. Cuando los pasos llegaron frente a la puerta del almacén, se detuvieron completamente. Pasaron varios minutos en silencio total, y yo apenas me atrevía a respirar. Entonces escuché el sonido de la manija de la puerta moviéndose muy despacio, como si alguien la estuviera probando con mucho cuidado. La puerta se abrió sin hacer ruido. Eso me pareció extraño porque esa puerta siempre hacía un chirrido horrible cuando la abría. Era como si alguien hubiera aceite en las bisagras, específicamente para que no hiciera ruido. Después de unos minutos, empezaron los ruidos del interior del almacén. Esta vez no eran como las noches anteriores. No sonaba como alguien moviendo cajas o buscando algo. Era un ruido más extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, muy despacio y con mucho cuidado. A veces el ruido se detenía y después continuaba, pero siempre con ese patrón raro de arrastrar algo pesado. Me armé de valor y me acerqué a la ventana para tratar de ver mejor. Desde ahí podía ver la entrada del almacén, pero el interior seguía completamente oscuro. Lo extraño era que no veía ninguna luz de linterna o celular. Quien estuviera ahí adentro se estaba moviendo en la oscuridad total. El ruido continuó por casi una hora. Durante todo ese tiempo no vi a nadie entrar o salir del almacén. Era como si quien estuviera ahí adentro hubiera aparecido de la nada. Cuando finalmente los ruidos pararon, esperé otros 20 minutos antes de atreverme a salir de la oficina. Caminé hacia el almacén con la linterna apagada, usando solo la luz de mi celular. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada otra vez. La abrí con mucho cuidado y alumbré hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Todo el almacén estaba completamente reorganizado. Las cajas que habían estado apiladas contra la pared del fondo ahora estaban formando como una especie de camino o pasillo que llevaba hacia la esquina más oscura del almacén.
Los rollos de tela estaban colocados de manera muy ordenada a los lados, como si alguien hubiera querido crear un espacio específico para algo, pero lo más extraño era el suelo. Había marcas en el polvo, como si efectivamente alguien hubiera estado arrastrando algo pesado, pero las marcas no llegaban hasta la puerta. Empezaban en el centro del almacén y terminaban en esa esquina donde ahora las cajas formaban como una especie de refugio o escondite. Me acerqué siguiendo las marcas en el suelo. Cuando llegué a la esquina, alumbré hacia arriba y vi algo que me puso la piel de gallina. En la pared había marcas, como si alguien hubiera estado raspando con las uñas o con algo filoso. Las marcas formaban como líneas verticales, muy juntas, que subían desde el suelo hasta casi el techo. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que esas marcas se veían frescas. Pequeños pedazos de pintura y cemento estaban en el suelo, como si alguien hubiera estado raspando la pared esa misma noche. Toqué las marcas con el dedo, y efectivamente, estaban recién hechas. Salí corriendo del almacén y no paré hasta llegar a la caseta de vigilancia. Me quedé ahí el resto de la noche, con todas las luces prendidas y la puerta cerrada con llave. No volví a hacer ninguna ronda. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le conté todo y le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Se quedó muy callado mientras veía las fotos. Después me preguntó si había hablado con alguien más sobre lo que estaba pasando en las noches. Le dije que no, que solo a él le había contado. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Carlos, tengo que contarte algo sobre este lugar. Hace como 5 años teníamos otro vigilante nocturno. Se llamaba Roberto y trabajó aquí durante casi 1 año. Empezó a reportar cosas extrañas, muy parecidas a lo que tú me estás contando. Un día simplemente no vino a trabajar y nunca supimos qué le pasó. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró nada. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Le pregunté por qué no me había contado eso antes, por qué me había puesto a trabajar en un lugar donde ya había pasado algo así. Me dijo que la empresa nunca relacionó la desaparición de Roberto con el trabajo, que pensaron que había sido algo personal o que se había ido del país como hacen muchos. Pero ahora que tú reportas las mismas cosas, me dijo, estoy empezando a pensar que tal vez sí hay algo raro en este lugar. Me ofreció cambiarme a otro puesto, tal vez al turno de día o a otra ubicación de la empresa. Pero algo dentro de mí no me dejaba irme así nada más. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando realmente. Era como si todo esto fuera personal, como si lo que sea que estuviera en la fábrica me hubiera elegido específicamente. Esa noche, viernes, decidí quedarme otra vez, pero ahora con un plan diferente. Traje una cámara pequeña que tenía en casa, de esas que se pueden esconder fácilmente. La puse en el pasillo, apuntando hacia la puerta del almacén, y me escondí en un lugar diferente, más lejos pero desde donde todavía podía ver si alguien se acercaba. También traje algo más. Mi abuelo me había dado un rosario bendito cuando era niño, y aunque no soy muy religioso, esa noche decidí traerlo conmigo. No sabía si iba a servir de algo, pero me hacía sentir un poco más protegido. La noche empezó igual que las anteriores, todo tranquilo hasta cerca de las 2 de la madrugada, pero esta vez, cuando empezaron los pasos descalzos, pude ver algo que me puso los pelos de punta. Los pasos sonaban como si vinieran por el pasillo, pero cuando me asomé para ver, no había nadie ahí. El pasillo estaba completamente vacío, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Era como si alguien invisible estuviera caminando hacia el almacén. Entonces vi algo que nunca voy a poder olvidar. Las luces fluorescentes del techo empezaron a parpadear muy lentamente, una por una, siguiendo el mismo patrón de los pasos. Era como si algo estuviera pasando por debajo de cada luz y las estuviera afectando al pasar. Cuando llegó a la puerta del almacén, todas las luces se apagaron de golpe. El pasillo quedó completamente oscuro, pero yo podía escuchar claramente el sonido de la puerta abriéndose. Esta vez sí hizo el chirrido habitual, muy fuerte en el silencio de la noche. Esperé unos minutos y después me acerqué muy despacio, con la linterna apagada. Cuando llegué a la puerta, la encontré abierta de par en par, pero lo que vi adentro me dejó sin palabras. El almacén estaba lleno de una luz extraña,
como azulada, que no venía de ningún lado específico. Era como si el aire mismo estuviera brillando débilmente. Y en el centro del almacén, donde la noche anterior habían estado las marcas en el suelo, ahora había una persona. Era un hombre, vestido con el uniforme de vigilante de la empresa. Estaba de espaldas a mí, agachado en el suelo, haciendo algo que no podía ver bien. Lo más extraño era que se movía muy lento, como si estuviera bajo el agua o como si el tiempo fuera diferente para él. «¿Roberto?», le dije en voz baja. El hombre se quedó completamente inmóvil. Después, muy despacio, empezó a voltear hacia mí. Pero cuando vi su cara, supe que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo negro profundo. Y su piel se veía como ceniza, gris y opaca. Cuando terminó de voltear completamente, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo que salió no fue voz humana. Era un sonido como viento fuerte, o como cuando soplas en una botella vacía, pero mucho más fuerte y más grave. Salí corriendo de ahí más rápido de lo que había corrido en mi vida. No paré hasta llegar a mi carro en el estacionamiento. Con las manos temblando, logré encenderlo y manejar hasta mi casa. No me importaba el trabajo, no me importaba nada. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que había algo en mi bolsillo que no debería estar ahí. Era una llave que no reconocía, vieja y oxidada, con un número grabado que decía B7. No tenía idea de dónde había salido esa llave ni cómo había llegado a mi bolsillo. Pasé el fin de semana sin dormir, pensando en lo que había visto. Por más que trataba de convencerme de que había sido mi imaginación, sabía que era real. El lunes por la mañana llamé al supervisor para renunciar, pero me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. «Carlos, revisé los archivos antiguos de la empresa. Roberto, el vigilante que desapareció, fue encontrado hace 3 años en el sótano de la fábrica. Estaba en una sala que nosotros no sabíamos que existía, marcada con el número B7. Pero aquí viene lo extraño. Según el reporte médico, llevaba muerto solo unas horas cuando lo encontraron, a pesar de que había desaparecido 2 años antes. Se me heló la sangre cuando escuché eso. Saqué la llave de mi bolsillo y se la describí. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Carlos», me dijo finalmente, «esa llave abre la puerta del sótano B7, pero esa área fue sellada después de que encontraron a Roberto. No debería ser posible que tengas esa llave». Me explicó que la empresa había decidido no contarle a nadie sobre Roberto porque no querían asustar a los empleados. Habían sellado el sótano con cemento y habían decidido no contratar más vigilantes nocturnos durante varios años. Yo era el primero desde entonces. «Hay algo más», me dijo. Cuando encontraron a Roberto tenía las uñas completamente destrozadas, como si hubiera estado raspando las paredes durante mucho tiempo. Y había marcas en las paredes del sótano, exactamente como las que tú describiste en el almacén. Esa conversación me confirmó que lo que había visto era real, pero también me dio más miedo. Si Roberto había estado perdido en ese sótano y después había aparecido en el almacén, significaba que algo lo había mantenido ahí durante años, y ahora, ese algo me había dado la llave. Esa tarde tomé una decisión. No podía simplemente irme y dejar que le pasara lo mismo a la siguiente persona que contrataran. Tenía que saber qué era lo que realmente estaba pasando en esa fábrica. La llave en mi bolsillo se sentía como una invitación, o tal vez como una trampa, pero sabía que tenía que usarla. Esa noche regresé a la fábrica, pero no como empleado. Me metí por una ventana trasera que sabía que estaba rota desde hacía semanas. Llevé conmigo una linterna más potente, mi celular completamente cargado y el rosario de mi abuelo. También escribí una carta explicando todo lo que había pasado y la dejé en mi casa, por si algo me llegara a pasar. La fábrica estaba completamente diferente en la madrugada cuando no era mi responsabilidad cuidarla. Se sentía más grande, más fría, y cada sonido se amplificaba de manera extraña. Fui directamente al área donde sabía que estaba el acceso al sótano, siguiendo las indicaciones que el supervisor me había dado por teléfono. Encontré la puerta en un pasillo que nunca había explorado completamente. Era diferente a las otras puertas de la fábrica, más vieja y hecha de metal pesado.
Tenía el número B7 grabado con letras que se veían como si hubieran sido hechas a mano. La puerta estaba cubierta con una capa gruesa de cemento alrededor del marco, pero había una grieta pequeña por donde podía meter la llave. Cuando la llave entró, se escuchó un clic muy claro, y la puerta se abrió sola, empujando pedazos de cemento seco que cayeron al suelo. Del otro lado había unas escaleras que bajaban hacia la oscuridad completa. El aire que salía de ahí era frío, y tenía ese mismo olor extraño que había sentido la primera noche en el almacén. Bajé muy despacio, alumbrando cada escalón con la linterna. Las paredes estaban húmedas y tenían esas mismas marcas de arañazos que había visto en el almacén, pero aquí eran muchas más, como si alguien hubiera pasado años haciendo lo mismo una y otra vez. Al final de las escaleras había un pasillo largo con varias puertas a los lados. Todas estaban abiertas excepto una al final, que tenía luz saliendo por debajo. Era esa misma luz azulada extraña que había visto en el almacén. Me acerqué hacia esa puerta, y con cada paso que daba, podía escuchar un sonido como murmullos. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y pude entender algunas palabras. Eran nombres. Muchos nombres diferentes que se repetían una y otra vez. Algunos los reconocí como nombres de empleados que habían trabajado en la fábrica, incluso el mío. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. Escuchaba entre todos los otros nombres. Abrí la puerta muy despacio y lo que vi adentro me marcó para siempre. Era una sala circular con las paredes completamente cubiertas de esas marcas de arañazos, pero estas formaban patrones, como si fueran escritura. En el centro de la sala había como una espiral dibujada en el suelo, con algo que parecía sangre seca, y alrededor de la espiral estaban sentadas varias personas. Reconocí a Roberto inmediatamente. Se veía exactamente igual que cuando lo había visto en el almacén, pero había otros también, hombres y mujeres vestidos con uniformes de diferentes épocas, algunos muy viejos. Todos tenían esos mismos ojos completamente negros y esa piel gris como ceniza. Y todos me miraron al mismo tiempo cuando entré. «Bienvenido, Carlos», dijo Roberto con esa voz extraña como viento. «Ya era tiempo de que vinieras. Hemos estado esperándote». Me explicó que este lugar había existido mucho antes de que construyeran la fábrica. Era como un punto donde se juntaban cosas de diferentes tiempos, donde las personas que habían trabajado ahí durante décadas se quedaban atrapadas cuando algo las llamaba. No estaban realmente vivos ni realmente perdidos, sino en un estado intermedio. «La fábrica se alimenta de nosotros», me dijo, «de nuestra energía, de nuestro tiempo. Por eso siempre necesita vigilantes nocturnos. Por eso las cosas extrañas solo pasan en la madrugada, cuando estamos más vulnerables». Me contó que él había estado tratando de escapar durante años, subiendo al almacén y reorganizando las cosas, tratando de mandar señales para que alguien viniera a ayudarlo. Las marcas en las paredes eran un mapa, una forma de recordar cómo salir de ahí. «Pero cada vez que alguien nuevo llega», continuó, «el lugar se hace más fuerte. Y ahora que tú estás aquí puedes elegir. Puedes tomar mi lugar y yo podré irme, o puedes quedarte con nosotros para siempre». Los otros empezaron a levantarse y a acercarse hacia mí. No se veían agresivos, pero había algo en sus movimientos que me llenó de pánico. Sabía que si me quedaba ahí más tiempo, no iba a poder salir nunca. Salí corriendo hacia las escaleras, pero cuando llegué arriba, la puerta estaba cerrada otra vez. La llave no funcionaba desde adentro. Empecé a golpear la puerta y a gritar, pero nadie podía escucharme. Era como si la fábrica se hubiera tragado todos los sonidos. Pasé horas tratando de encontrar otra salida, explorando todas las habitaciones del sótano. En una de ellas encontré cosas personales de todos los vigilantes que habían trabajado ahí durante años, como si fuera un museo de todas las personas que se habían quedado atrapadas. Fue entonces cuando me acordé del rosario de mi abuelo. Lo saqué y empecé a rezar, no porque creyera que iba a espantar algo sobrenatural, sino porque necesitaba mantener mi mente clara y no entrar en pánico. Mientras rezaba, noté que la luz azulada se hacía menos intensa. Seguí rezando y caminando por los pasillos, y después de lo que parecieron horas,
Encontré unas escaleras diferentes que subían hacia una parte de la fábrica que no conocía. Cuando llegué arriba, estaba en el área de oficinas administrativas, justo donde habían empezado los pasos descalzos esas noches. Corrí hacia la salida principal y no paré hasta llegar a mi carro. Cuando arranqué y empecé a alejarme, vi por el espejo retrovisor que todas las luces de la fábrica se encendieron y se apagaron 3 veces, como si fuera una despedida. Al día siguiente llamé al supervisor y le conté todo. También llamé a la policía y les entregué la carta que había escrito. No sé si me creyeron completamente, pero sí fueron a revisar la fábrica. Encontraron el sótano abierto y todas las habitaciones que yo había descrito, pero estaban vacías. La empresa decidió cerrar esa ubicación permanentemente. Dijeron que era por problemas estructurales, pero yo sé la verdad real. Hace 2 semanas me enteré de que van a demoler todo el edificio el próximo mes. Ahora trabajo en una oficina durante el día, y aunque ya no tengo que hacer turnos nocturnos, hay noches que no puedo dormir. A veces siento que algo me observa desde la oscuridad, y ocasionalmente encuentro objetos en lugares donde no los había puesto. Pero lo más extraño es que a veces, cuando estoy solo en casa muy tarde, escucho voces susurrando mi nombre. No sé si logré escapar completamente de ese lugar, o si una parte de mí se quedó ahí para siempre. Lo que sí sé es que hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto necesites el dinero. Y si alguna vez les ofrecen trabajo de turno nocturno, en un lugar donde han pasado cosas extrañas, mi consejo es que no lo tomen, porque hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar en paz, y lugares donde es mejor no trabajar solo durante la madrugada. Esa fábrica se va a demoler pronto, pero estoy seguro de que lo que sea que estaba ahí, ya encontró otro lugar donde esperar al siguiente vigilante nocturno que necesite trabajo. Esta historia me la contó mi primo Roberto hace algunos años, cuando trabajaba en construcción de carreteras. Él siempre ha sido una persona muy seria y nunca le ha gustado inventar cosas. Por eso, cuando me relató esta experiencia, supe que cada palabra era cierta. Hasta el día de hoy, Roberto no puede hablar del tema sin que le tiemble la voz. Les comparto su historia tal como me la contó, con sus propias palabras. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años y llevo trabajando en construcción desde que tenía 18. He hecho de todo: casas, edificios, puentes, pero lo que más me ha tocado hacer son carreteras. Es trabajo duro, pero paga bien, especialmente cuando te toca el turno de noche. Era octubre del año pasado, cuando me contrataron para un proyecto grande en la carretera que va de Guadalajara hacia Colima. Necesitaban reparar un tramo de casi 20 kilómetros, que estaba muy dañado por las lluvias. El trabajo era urgente porque era una ruta muy transitada por camiones de carga, así que decidieron hacer turnos de día y de noche para terminar más rápido. Yo me apunté para el turno de noche porque pagaban 50% más. Mi esposa no estaba muy contenta con la idea, pero necesitábamos el dinero extra para pagar los gastos de la escuela de mis hijos. El turno era de 9 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. El primer día llegué puntual a las 8:30 de la noche. El campamento estaba instalado en un terreno baldío a un lado de la carretera. Había varias casetas de lámina donde guardaban las herramientas y materiales, una oficina pequeña para el ingeniero y un comedor donde podíamos calentar nuestra comida. También había una bodega grande donde tenían el cemento, la grava y todo lo necesario para el trabajo. El ingeniero Ramírez me presentó con el resto del equipo. Éramos 12 trabajadores en total para el turno de noche. Estaba yo, 2 hermanos que se llamaban Javier y Martín, un señor mayor llamado Don Tomás que tenía como 60 años y mucha experiencia, y otros muchachos que no recuerdo todos sus nombres. El ingeniero nos explicó que íbamos a trabajar en secciones de 2 kilómetros cada noche, removiendo el pavimento dañado y preparando la base para el asfalto nuevo. La carretera en esa parte era muy solitaria durante la noche. De vez en cuando pasaba algún camión de carga o algún coche, pero la mayoría del tiempo estábamos solos, con nuestras luces de trabajo y el sonido de las máquinas. A los lados de la carretera había mucha vegetación, árboles grandes y matorrales espesos. Durante el día se veía normal, pero en la noche todo se convertía en sombras extrañas que se movían con el viento.
Las primeras semanas todo fue normal. Llegábamos, nos organizábamos, trabajábamos hasta las 6 de la mañana y nos íbamos a casa. El trabajo era pesado, pero yo ya estaba acostumbrado. Usábamos martillos neumáticos para romper el pavimento, palas para cargar los escombros en los camiones y rastrillos para nivelar la grava. Las máquinas hacían mucho ruido, pero a mí me gustaba porque así no se escuchaban los sonidos raros que vienen del monte durante la noche. Don Tomás era el que más experiencia tenía y siempre nos contaba historias mientras trabajábamos. Decía que había trabajado en carreteras por todo el país y que había visto cosas muy extrañas durante los turnos de noche. Al principio pensé que eran solo cuentos para pasar el tiempo, pero después empecé a darme cuenta de que tal vez no estaba inventando. Una noche, como a las 2 de la madrugada, estábamos trabajando en una curva muy cerrada. Yo estaba cargando escombros en una carretilla, cuando escuché que don Tomás le gritó a Javier que se alejara del borde de la carretera. Cuando volteé a ver, vi que Javier estaba parado muy cerca del barranco, como si estuviera viendo algo abajo. Tenía una expresión muy rara en la cara, como si estuviera hipnotizado. Don Tomás tuvo que ir corriendo hasta donde estaba Javier y lo jaló del brazo para alejarlo del borde. Javier se veía confundido, como si no supiera dónde estaba. Cuando le preguntamos qué había pasado, dijo que había escuchado a alguien gritando su nombre desde abajo del barranco y que había querido ir a ver quién era. Todos nos asomamos, pero no vimos nada, solo oscuridad y árboles. El ingeniero Ramírez nos dijo que siguiéramos trabajando, que seguramente Javier había estado muy cansado y había imaginado cosas, pero don Tomás se acercó a mí y me dijo en voz baja que tuviéramos cuidado, que esa parte de la carretera tenía mala fama entre los trabajadores de construcción. Me contó que años atrás había habido varios accidentes muy graves en esa curva y que desde entonces muchos trabajadores habían reportado cosas extrañas. Esa noche terminamos el trabajo más temprano de lo normal. Todos estábamos nerviosos por lo que había pasado con Javier. Cuando nos subimos a la camioneta para regresar al pueblo, noté que don Tomás se veía preocupado. Durante el trayecto me dijo que había trabajado en esa misma carretera hace 15 años y que habían pasado cosas similares. Me aconsejó que si alguna vez escuchaba voces o veía luces extrañas, no hiciera caso y siguiera trabajando. Al día siguiente llegué a trabajar pensando que todo había sido solo una casualidad, pero cuando vi que Javier no había llegado empecé a preocuparme. Su hermano Martín nos dijo que Javier había amanecido muy enfermo, con fiebre alta y diciendo cosas sin sentido. Había tenido pesadillas toda la noche donde escuchaba voces que lo llamaban desde lugares oscuros. Esa noche trabajamos con un hombre menos. El ambiente estaba tenso y todos hablábamos en voz baja. Decidimos trabajar más cerca unos de otros. Nadie quería alejarse del grupo. Las luces de trabajo creaban sombras, muy marcadas que se movían de forma extraña cuando había viento. Cada sonido que no fuera de nuestras herramientas o máquinas nos ponía alerta. Como a la 1 de la madrugada, mientras estaba nivelando grava con el rastrillo, empecé a escuchar un sonido muy extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el pavimento, pero el sonido venía de más adelante, de la parte de la carretera que todavía no habíamos arreglado. Al principio pensé que era algún camión que venía muy lento, pero no veía luces en la distancia. El sonido se fue haciendo más fuerte y más claro. Definitivamente era como si algo pesado se arrastrara sobre el asfalto, acompañado de un ruido metálico, como cadenas o herramientas que se golpearan entre sí. Dejé de trabajar y me acerqué a don Tomás para preguntarle si él también lo escuchaba. Cuando vio mi cara, supo inmediatamente de qué se trataba. Historia de miedo. Trabajos de noche en carretera. No hagas caso, me dijo. Sigue trabajando y no voltees hacia allá. Pero yo ya había volteado y lo que vi me dejó helado. A unos 100 metros de distancia, en la parte oscura de la carretera, había una figura que se movía de forma muy extraña. Era como una persona, pero caminaba arrastrando algo detrás de sí. No podía ver bien qué era porque las luces de nuestro trabajo no llegaban hasta allá, pero la silueta se veía claramente contra el cielo estrellado. Lo más perturbador era que parecía venir directamente hacia nosotros. Don Tomás me agarró del brazo y me dijo que regresáramos con los demás. Cuando llegamos al grupo, varios compañeros ya habían notado el sonido y estaban mirando hacia la misma dirección. Martín, el hermano de Javier, estaba muy pálido y temblaba un poco. Me dijo que desde que habían empezado a trabajar en esa parte de la carretera,
Él y su hermano habían visto cosas raras casi todas las noches. El ingeniero Ramírez se acercó a nosotros y preguntó por qué habíamos dejado de trabajar. Cuando le dijimos lo que estábamos viendo, él agarró una linterna muy potente y alumbró hacia donde estaba la figura. En cuanto la luz la tocó, la silueta se detuvo por completo. Se quedó ahí parada, inmóvil, como si supiera que la estábamos viendo. «Debe ser alguien que tuvo una descompostura», dijo el ingeniero. «Voy a ir a ver si necesita ayuda». Pero don Tomás lo detuvo y le dijo que no era buena idea. Le explicó que en todos sus años de experiencia, había aprendido que cuando algo se ve raro en la carretera durante la noche, es mejor no acercarse. Decidimos seguir trabajando, pero manteniéndonos todos juntos. Cada vez que alguien alzaba la vista, la figura seguía ahí, inmóvil en el mismo lugar. El sonido de arrastre había parado completamente, como si la cosa esa supiera que la habíamos descubierto. Trabajamos en silencio durante casi una hora, solo con el ruido de nuestras herramientas y las máquinas. Cuando volvimos a mirar, la figura ya no estaba. Habíamos estado tan concentrados en el trabajo que nadie vio cuando se fue. Algunos compañeros se sintieron aliviados, pero don Tomás se veía más preocupado que antes. Me dijo que lo que más le daba miedo no era cuando aparecían esas cosas, sino cuando desaparecían, porque nunca sabías dónde habían ido. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero todos estábamos nerviosos. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vino el turno de día a relevarnos, nos fuimos más rápido que nunca. En el camino de regreso, don Tomás me contó más detalles sobre lo que había pasado años atrás en esa carretera. Me dijo que cuando él había trabajado ahí la primera vez, un compañero suyo había desaparecido una noche. Lo habían encontrado 3 días después caminando por un pueblo que estaba a 50 kilómetros de distancia. El hombre no recordaba nada de lo que había pasado, solo que había escuchado voces que lo llamaban y había decidido seguirlas. Desde entonces había quedado como tonto. Hablaba solo y a veces se perdía por días enteros. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, mi esposa notó que estaba muy serio. Le conté lo que había pasado, pero traté de no asustarla demasiado. Ella me pidió que pidiera cambio al turno de día, pero yo le dije que necesitábamos el dinero extra y que seguramente todo tenía una explicación normal. Ahora me arrepiento de no haberle hecho caso. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, me di cuenta de que éramos menos. Además de Javier, que seguía enfermo, otros 2 compañeros habían decidido no regresar. El ingeniero Ramírez se veía preocupado porque necesitaba completar el equipo para mantener el ritmo de trabajo. Contrató a 3 hombres nuevos que llegaron esa misma noche. Uno de ellos era un muchacho joven que se llamaba Carlos, como de 25 años. Era muy platicador y se burlaba cuando le contamos lo que había pasado la noche anterior. Decía que no creía en fantasmas ni cosas por el estilo, que todo tenía explicación científica. Los otros 2 hombres nuevos eran más callados, pero también se veían escépticos. Esa noche decidimos trabajar en una sección diferente, más lejos de donde habíamos visto la figura. Era una parte recta de la carretera donde había mejor visibilidad. Pensamos que ahí estaríamos más seguros y podríamos ver si se acercaba algo extraño. Pero lo que no sabíamos era que cambiar de lugar no iba a servir de nada. Empezamos a trabajar como siempre, rompiendo el pavimento dañado y cargando los escombros. Carlos no paraba de hacer bromas sobre lo que había pasado la noche anterior. Decía que seguramente habíamos visto a un borracho que venía caminando por la carretera, o que había sido algún animal grande como un burro o una vaca. Sus bromas nos ayudaron a relajarnos un poco, pero como a las 12 de la noche Carlos dejó de bromear. Estaba trabajando con un martillo neumático cuando de repente se detuvo y se quedó viendo hacia el monte. Tenía la misma expresión que había tenido Javier 2 noches atrás, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Dejó caer el martillo y empezó a caminar hacia los árboles. Don Tomás reaccionó rápido y corrió hacia él. Lo agarró del brazo y lo jaló de regreso, pero Carlos se resistía. Decía que había visto luces entre los árboles y que alguien le estaba haciendo señas para que se acercara. Tuvimos que sujetarlo entre varios para que no se fuera hacia el monte. Estaba como en trance, con los ojos muy abiertos y hablando cosas sin sentido. El ingeniero Ramírez decidió que lo mejor era mandarlo a casa. Llamó a su jefe y le pidió que viniera por él. Mientras esperábamos, Carlos se fue calmando poco a poco. Pero cuando le preguntamos qué había visto, dijo que no recordaba nada.
Solo sabía que había escuchado voces muy bonitas que lo llamaban y que había querido ir a ver quién era. Cuando se fue Carlos, nos quedamos solo 9 trabajadores. El ambiente estaba muy tenso y nadie quería separarse del grupo. Decidimos trabajar todos juntos en la misma sección, aunque eso significara que avanzaríamos más lento. Era mejor estar seguros que cumplir con el horario. Como a las 2 de la madrugada empezó a hacer mucho viento, las luces de trabajo se movían y creaban sombras que bailaban por toda la carretera. El ruido del viento entre los árboles era muy fuerte, pero de vez en cuando se escuchaban otros sonidos que no parecían naturales. Eran como gemidos o lamentos que venían de diferentes direcciones. Uno de los hombres nuevos, que se llamaba Fernando, dijo que mejor nos fuéramos. Estaba muy asustado y decía que ese trabajo no valía la pena, pero don Tomás le explicó que si nos íbamos antes del turno, nos descontarían el día completo y además nos podían despedir. Necesitábamos el trabajo, así que no teníamos más opción que quedarnos. Seguimos trabajando, pero cada vez era más difícil concentrarse. Los sonidos extraños se hacían más frecuentes y parecían venir cada vez más cerca. En un momento, mientras estaba cargando grava en una carretilla, escuché claramente que alguien decía mi nombre. Era una voz de mujer, muy suave y dulce, como si me conociera desde siempre. Volteé hacia donde había venido la voz, pero no vi a nadie. Mis compañeros seguían trabajando como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Pero entonces escuché la voz otra vez. Esta vez decía: «Roberto, ven acá, necesito ayuda». Venía de la parte oscura de la carretera, del mismo lugar donde habíamos visto la figura la noche anterior. Mi cuerpo empezó a moverse solo, como si ya no fuera yo el que controlaba mis piernas. Dejé la carretilla y empecé a caminar hacia la oscuridad. La voz seguía llamándome, cada vez más cerca y más clara. Era la voz más bonita que había escuchado en mi vida. Me hacía sentir una tranquilidad muy extraña. Solo quería llegar hasta donde estaba esa mujer y ayudarla con lo que necesitara. Pero cuando ya había caminado como 20 metros, don Tomás me gritó desde atrás: «Roberto, regresa ahora mismo». Su voz sonó como un golpe que me despertó. De repente me di cuenta de dónde estaba y de lo que estaba haciendo. Corrí de regreso con el grupo, temblando de miedo. Don Tomás me dijo que había estado a punto de desaparecer en la oscuridad, que ya casi no podía verme. Me explicó que eso era exactamente lo que había pasado con su compañero años atrás, que había escuchado voces que lo llamaban y había decidido seguirlas. La diferencia era que a mí me habían detenido a tiempo. Esa noche ya no pudimos trabajar más. Estábamos todos demasiado asustados y nerviosos. Decidimos esperarnos en el comedor hasta que llegara el turno de día. Nadie quería estar afuera en la carretera. Preparamos café y nos quedamos ahí, contando historias y tratando de mantener la mente ocupada en otras cosas. Cuando llegaron las 6 de la mañana, nos fuimos corriendo hacia las camionetas. Pero antes de irme, don Tomás me agarró del brazo y me dijo algo que nunca voy a olvidar: «Roberto, esta carretera está despertando. Algo que había estado dormido durante años se está levantando otra vez. Si quieres mi consejo, busca otro trabajo antes de que sea demasiado tarde». Durante todo el día no pude quitarme de la cabeza las palabras de don Tomás. Mi esposa notó que estaba muy nervioso y me preguntó qué había pasado. Esta vez le conté todo con detalles, incluyendo lo que me había pasado a mí con la voz. Ella se puso muy seria y me dijo que ya no fuera a trabajar, que buscaríamos la manera de conseguir el dinero de otra forma. Pero yo sabía que no podía dejar el trabajo así nada más. Necesitaba el dinero y además no quería que pensaran que era un cobarde. Decidí que iría una noche más para ver si las cosas se calmaban. Si pasaba algo más, entonces sí me saldría del proyecto. Esa tarde, antes de ir a trabajar, pasé por la casa de don Tomás. Quería preguntarle más detalles sobre lo que había pasado años atrás. Él vivía en una casita pequeña en las afueras del pueblo, con su esposa y sus nietos. Cuando llegué estaba sentado en el patio tomando café. Don Tomás me contó que la primera vez que había trabajado en esa carretera había sido hace 15 años. El proyecto había durado 6 meses y durante ese tiempo habían pasado cosas muy extrañas. Además del compañero que había desaparecido, otros trabajadores habían tenido accidentes muy raros. Uno se había caído en un hoyo que no debería haber estado ahí. Otro había sido encontrado caminando en círculos a varios kilómetros de distancia, sin recordar cómo había llegado ahí. Me dijo que había investigado la historia de esa parte de la carretera y había descubierto que ahí había habido un pueblo hace muchos años.
El pueblo había desaparecido durante la revolución, cuando había habido una batalla muy sangrienta. Mucha gente había sido herida gravemente y había quedado tirada en los caminos. Desde entonces, cada vez que se hacían trabajos en esa área, empezaban a pasar cosas raras. «La tierra tiene memoria, Roberto», me dijo don Tomás. «Y cuando la mueves mucho, como cuando haces una carretera, despiertas cosas que es mejor dejar dormidas. Esas voces que escuchas, esas figuras que ves, son de gente que se quedó atrapada ahí y que no puede descansar en paz». Cuando llegué al trabajo esa noche, me di cuenta de que éramos solo 7 trabajadores. 2 más habían decidido no regresar después de lo que había pasado la noche anterior. El ingeniero Ramírez se veía desesperado, porque ya no tenía suficiente personal para completar el trabajo a tiempo. Había llamado a la oficina central para pedir más trabajadores, pero nadie quería venir a trabajar en turnos de noche en esa carretera. Decidimos trabajar en una sección que estaba más cerca del campamento, donde había más luz y nos sentíamos más seguros. Pero desde que empezamos a trabajar, todos notamos que algo era diferente. El ambiente se sentía más pesado, como si el aire fuera más espeso. También hacía más frío del normal, a pesar de que no había viento. Como a las 11 de la noche, mientras estábamos rompiendo pavimento con los martillos neumáticos, empezaron a fallar las luces. Primero se apagó una, luego otra, hasta que solo quedaron 2 funcionando. El ingeniero fue a revisar el generador, pero parecía estar funcionando bien. Las luces simplemente se apagaban solas y después volvían a prender. En uno de esos momentos de oscuridad, escuchamos algo que nos heló la sangre. Era el sonido de muchas personas caminando, como si fuera un grupo grande que venía por la carretera. Pero no eran pasos normales. Sonaban como si la gente estuviera arrastrando los pies, como si les costara trabajo caminar. Cuando las luces volvieron a prender, vimos algo que nunca voy a poder olvidar. En la carretera había huellas de pies descalzos, muchas huellas, como si hubiera pasado un grupo de 20 o 30 personas, pero las huellas no eran normales. Se veían como si fueran de gente que había estado lastimada, porque había manchas oscuras alrededor de cada huella. Don Tomás se acercó a examinar las huellas y cuando las vio, se puso muy pálido. Nos dijo que nos alejáramos de ahí inmediatamente, que esas huellas no eran de gente viva, pero cuando tratamos de caminar hacia el campamento, nos dimos cuenta de que las huellas rodeaban completamente nuestra área de trabajo. Era como si ese grupo de gente nos hubiera estado observando desde la oscuridad. Fernando, uno de los hombres nuevos, estaba tan asustado que empezó a llorar. Decía que quería irse a su casa, que ya no le importaba el trabajo. Pero cuando tratamos de caminar hacia las camionetas, las huellas se extendían también en esa dirección. Era como si estuviéramos rodeados. El ingeniero Ramírez trató de mantener la calma. Dijo que seguramente las huellas habían estado ahí desde antes y que no las habíamos visto por la oscuridad. Pero don Tomás le dijo que él había revisado esa área antes de empezar a trabajar y que no había ninguna huella. Además, las manchas oscuras alrededor de las huellas se veían frescas, como si acabaran de aparecer. Decidimos quedarnos todos juntos en el centro del área de trabajo y esperar hasta que amaneciera. Nadie quería caminar por donde estaban las huellas. Apagamos las máquinas y nos sentamos en círculo, cada uno con su linterna prendida. El silencio era terrible. Solo se escuchaban los ruidos normales de la noche, pero todo sonaba diferente, más amenazante. Como a las 2 de la madrugada empezamos a escuchar voces. Al principio eran muy bajitas, como susurros que venían de diferentes direcciones, pero poco a poco se fueron haciendo más fuertes y más claras. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todos hablando al mismo tiempo, pero no podíamos entender qué decían. Las voces sonaban como si la gente estuviera sufriendo, como si estuviera pidiendo ayuda. Algunas eran gemidos de dolor, otras eran llantos desesperados. Lo más perturbador era que parecían venir del suelo, como si la gente estuviera enterrada debajo de la carretera y estuviera tratando de salir. Martín, el hermano de Javier, empezó a ponerse muy nervioso. Decía que podía escuchar la voz de su hermano entre todas las demás voces. Gritaba que Javier lo estaba llamando y que tenía que ir a ayudarlo. Tuvimos que sujetarlo para que no se levantara y se fuera corriendo hacia la oscuridad. Las voces siguieron durante toda la noche, a veces más fuertes, a veces más suaves, pero nunca se detuvieron completamente. Algunos de mis compañeros empezaron a actuar de forma extraña. Fernando hablaba solo y se reía sin razón.
Otro de los trabajadores, que se llamaba Luis, no paraba de temblar y decía que veía sombras moviéndose entre nosotros. Don Tomás nos dijo que no hiciéramos caso a las voces, que no tratáramos de entender lo que decían. Nos explicó que era una trampa, que esas voces trataban de confundirnos para que nos separáramos del grupo. Dijo que mientras nos mantuviéramos juntos y no siguiéramos las voces, estaríamos seguros hasta que amaneciera. Pero como a las 4 de la mañana, pasó algo que casi nos vuelve locos a todos. Las voces se detuvieron de repente y todo quedó en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la noche, como grillos o el viento entre los árboles. Era un silencio tan completo que se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. En ese silencio empezamos a escuchar pasos que se acercaban. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien muy grande estuviera caminando hacia nosotros. Pero no venían de una sola dirección, venían de todos lados, como si estuviéramos rodeados por un grupo de gente que se acercaba lentamente. Prendimos todas las linternas y las dirigimos hacia afuera del círculo, pero no vimos a nadie. Sin embargo, las huellas en el suelo empezaron a cambiar. Se veían más frescas, como si la gente que las había hecho estuviera parada justo ahí, invisible para nosotros. Podíamos sentir que nos estaban observando, que había muchas personas alrededor nuestro que no podíamos ver. De repente, uno de los trabajadores, Luis, se levantó de un salto y gritó: «Ya no puedo más». Empezó a correr hacia las camionetas, pero cuando llegó a donde estaban las huellas, se detuvo en seco. Se quedó parado ahí, inmóvil, como si algo invisible lo hubiera detenido. Gritamos su nombre, pero no respondía. Estaba como congelado, con los ojos muy abiertos y la boca abierta también, como si estuviera viendo algo terrible. Don Tomás dijo que no fuéramos por él, que era muy peligroso salir del círculo, pero no podíamos dejar a Luis ahí parado. Decidimos ir todos juntos, manteniéndonos en grupo. Cuando nos acercamos a Luis, vimos que tenía lágrimas en los ojos, pero no se movía ni hablaba. Era como si estuviera viendo una película terrible que nosotros no podíamos ver. Tratamos de hablarle, de tocarlo, pero no reaccionaba. Finalmente, don Tomás le gritó muy fuerte en el oído y Luis reaccionó. Empezó a gritar de terror y se desmayó. Tuvimos que cargarlo de regreso al centro del círculo. Cuando despertó, como media hora después, no recordaba nada de lo que había pasado. Solo decía que había visto a mucha gente lastimada que le pedía ayuda, pero que cuando había tratado de acercarse, se habían vuelto muy agresivos. El resto de la noche esperamos en silencio. Ya nadie quería hablar ni moverse. Solo queríamos que amaneciera para poder irnos de ahí. Las voces regresaron, pero ahora sonaban enojadas, como si estuvieran molestas porque no habíamos seguido sus llamadas. Cuando finalmente empezó a amanecer, las voces se fueron desvaneciendo poco a poco. Las huellas en el suelo también empezaron a desaparecer, como si se las estuviera llevando la brisa de la mañana. Para cuando llegó el turno de día, ya no había evidencia de lo que había pasado, excepto por nuestras caras de terror. Esa mañana, cuando nos subimos a las camionetas, don Tomás me dijo que esa había sido la peor noche que había vivido en toda su carrera. Me dijo que lo que había pasado era una advertencia, que esas almas no querían que siguiéramos trabajando en su territorio. Me aconsejó que no regresara más, que ya había tenido suficiente suerte, pero yo todavía no estaba convencido de dejar el trabajo. Pensaba que tal vez había sido solo una noche muy rara y que las cosas volverían a la normalidad. Ahora me doy cuenta de que esa fue la decisión más tonta de mi vida. Ricardo y Esteban, que habían estado burlándose de nosotros toda la noche, ahora estaban completamente mudos. Se habían quedado viendo las luces con la boca abierta, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Esteban empezó a temblar y Ricardo se puso muy pálido. Yo quería correr hacia las camionetas, pero mis piernas no me obedecían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Martín estaba rezando en voz baja, y Luis había empezado a llorar. El ingeniero Ramírez había agarrado una linterna y la dirigía hacia las luces, pero cuando la luz de la linterna las tocaba, no las apagaba ni las hacía desaparecer. Las luces siguieron acercándose hasta que estuvieron como a 20 metros de nosotros. Ahí se detuvieron, formando una media luna alrededor de nuestra área de trabajo. Ahora podíamos ver que no eran antorchas ni velas. Eran como esferas de luz que brillaban con una luz blanca muy suave, y en el centro de cada esfera se podía ver vagamente la silueta de una persona. La música se detuvo de repente, y en el silencio que siguió,
Escuchamos una voz que habló muy claro. Váyanse de aquí. Esta tierra es sagrada. No la profanen más. La voz no venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes a la vez. Era una voz de hombre mayor, muy seria y muy triste. Esteban fue el primero en reaccionar. Gritó de terror y empezó a correr hacia las camionetas. Pero cuando llegó a donde estaban las luces, se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Trató de seguir corriendo, pero no podía moverse. Estaba atrapado en el mismo lugar, como si algo invisible lo sujetara. Ricardo corrió hacia donde estaba Esteban para ayudarlo, pero cuando llegó ahí, también se quedó inmóvil. Los dos estaban parados entre las luces, temblando de miedo pero sin poder moverse. Gritaban pidiendo ayuda, pero nosotros no sabíamos qué hacer. Teníamos miedo de acercarnos porque no queríamos quedar atrapados también. La voz habló otra vez. Durante muchos años hemos esperado en silencio. Hemos visto cómo destrozan nuestra tierra, cómo olvidan que aquí descansan nuestros seres queridos. Ya no podemos tolerar más. Las luces empezaron a moverse lentamente, acercándose más a nosotros. Podíamos sentir un frío terrible que venía de ellas, como si fuera aire de tumba. Martín empezó a gritar que quería irse a casa, que ya no quería trabajar más en esa carretera. Pero cuando trató de correr, se dio cuenta de que él también estaba paralizado. Yo traté de mover las piernas, pero era como si estuvieran hechas de plomo. Solo podía mover los brazos y la cabeza, pero no podía caminar. El ingeniero Ramírez, que había estado muy callado, de repente empezó a hablar. Perdónenlos. No sabían lo que estaban haciendo. No volveremos a molestarlos. Les prometo que dejaremos esta tierra en paz. Su voz temblaba mucho, pero trataba de sonar respetuoso. Las luces se detuvieron por un momento, como si estuvieran considerando las palabras del ingeniero. Entonces la voz habló una última vez. Tienen hasta el amanecer para irse. Si cuando salga el sol todavía están aquí, se quedarán con nosotros para siempre. Y díganles a los demás que no regresen. Esta advertencia no se repetirá. Las luces empezaron a alejarse lentamente, y conforme se iban, nosotros fuimos recuperando el movimiento. Esteban y Ricardo corrieron hacia nosotros temblando y llorando. Esteban no paraba de decir que había visto caras dentro de las luces, caras de gente que había sufrido mucho y que estaba muy enojada. No esperamos ni un minuto más. Dejamos todas las herramientas y las máquinas donde estaban y corrimos hacia las camionetas. El ingeniero Ramírez nos gritó que no podíamos irnos, que teníamos que terminar el trabajo, pero nadie le hizo caso. Todos sabíamos que si nos quedábamos, algo terrible nos iba a pasar. Cuando llegamos al pueblo, ya era casi de madrugada. Nos fuimos cada uno a su casa, pero yo no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, tomando café y pensando en lo que había pasado. Mi esposa se levantó y se quedó conmigo, sin preguntar nada, solo acompañándome. Al día siguiente supimos que el ingeniero Ramírez había llamado a la oficina central para cancelar el proyecto. Les dijo que había habido problemas con el terreno y que era imposible continuar el trabajo. Nunca mencionó lo que realmente había pasado, pero todos sabíamos que él también había quedado muy asustado. Pasaron algunas semanas y me enteré de que habían contratado a otra empresa para terminar la carretera. Pero cuando los nuevos trabajadores llegaron al lugar, encontraron algo muy extraño. Todas las máquinas y herramientas que habíamos dejado ahí estaban enterradas, bajo tierra, como si hubiera habido un terremoto, pero no había habido ningún terremoto. Los nuevos trabajadores trataron de desenterrar las máquinas, pero cada vez que excavaban, encontraban huesos humanos muy antiguos. Eran huesos de muchas personas diferentes, hombres, mujeres y niños. Finalmente decidieron cancelar el proyecto definitivamente y declarar esa área como zona arqueológica. Desde entonces, esa parte de la carretera sigue igual de dañada que estaba. Pusieron unas señales que dicen precaución, pavimento en mal estado, pero la gente que pasa por ahí durante la noche dice que ve luces extrañas y escucha música triste. Algunos conductores han reportado que han visto gente caminando por la carretera, pero cuando se acercan para ayudar, no hay nadie. Yo nunca volví a trabajar en carreteras. Conseguí un trabajo en una fábrica, donde trabajo de día y puedo estar en casa todas las noches con mi familia. A veces tengo pesadillas donde escucho esa voz que decía mi nombre y me despierto sudando frío. Mi esposa dice que a veces hablo dormido y que menciono nombres de personas que no conozco. Don Tomás me visitó hace unas semanas. Se ve más viejo y cansado.
pero dice que se siente más tranquilo, ahora que sabe que esas almas por fin van a poder descansar en paz. Me contó que había investigado más sobre la historia de ese lugar y había descubierto que efectivamente había sido un pueblo durante la Revolución y que muchas familias completas habían sido heridas gravemente y habían quedado abandonadas en los caminos. Me dijo que esas almas habían estado esperando durante más de 100 años a que alguien las recordara y las tratara con respeto. Cuando nosotros llegamos con nuestras máquinas a destruir el lugar donde descansaban, se despertaron y trataron de defenderse. Pero ahora que el lugar ha sido declarado zona arqueológica, finalmente pueden descansar en paz. Todavía paso por esa carretera de vez en cuando, pero siempre durante el día y siempre con mucha prisa. La parte dañada sigue ahí, con sus baches y grietas, pero ya no se ve amenazante. Se ve triste, como un lugar donde pasaron cosas muy dolorosas hace mucho tiempo. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera hecho caso a las advertencias de Don Tomás desde el principio. Tal vez habría terminado como ese compañero suyo que desapareció años atrás, o tal vez habría quedado atrapado para siempre en esa carretera con esas almas que no podían descansar. Lo único que sé es que nunca más voy a trabajar de noche en lugares solitarios. Hay cosas en este mundo que es mejor no despertar, y lugares donde es mejor no molestar a quienes llegaron ahí primero. Esa carretera me enseñó que los trabajos que parecen fáciles a veces tienen un precio muy alto, y que siempre hay que escuchar a los que tienen más experiencia. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de trabajar en carreteras, solo le digo que preferí cambiar de oficio. Nunca cuento la historia completa porque sé que no me van a creer. Pero usted que me ha escuchado hasta aquí, espero que entienda por qué Don Tomás tenía razón cuando decía que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Si alguna vez tiene que manejar por esa carretera durante la noche, hágalo rápido y no se detenga. Y si escucha música o ve luces extrañas, no trate de investigar. Solo siga manejando y dé gracias de que esas almas hayan encontrado, por fin, el descanso que buscaban durante tanto tiempo.